Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Palabras y Verdades, el segmento de filosofía y metapolítica que amablemente Raúl Belmont nos permite realizar. Nosotros somos el grupo filosófico Sinusía. Si ustedes quieren seguirme en mi canal, ponen Jonathan Carlos Ramos en mi canal de YouTube. Y también pueden seguir las clases de filosofía que estoy dictando de manera gratuita y también cursos de filosofía a través de la vía Zoom. A nosotros nos apasiona la filosofía como modo en el cual el hombre puede hacerse preguntas sobre la condición humana, sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestra situación en la historia. Y claramente no hay ningún filósofo que tenga la última palabra, ni la única palabra. En general, todos los filósofos tienen algo que decir acerca del hombre. Y en particular, aquellos filósofos que han cultivado muchos géneros literarios. ¿Sí? En este caso, hoy vamos a hablar de Jean-Paul Sartre. Sartre nació en 1905 en París. Fue narrador, autor teatral, ensayista y filósofo. Realmente tuvo un desempeño, como les dije, multifacético a lo largo de toda su vida. Ganó el Premio Nobel de Literatura y lo rechazó por considerar que era un premio burgués. Ustedes se pueden imaginar a un filósofo que haya rechazado el Premio Nobel de Literatura, lo rechazó. Dijo, no lo quiero al Premio Nobel. Fue el gran personaje del Mayo francés en 1968, donde los estudiantes revolucionarios del Mayo francés lo invitan al ya veterano Jean-Paul Sartre al Teatro Odeón y le pasan un papelito a Sartre que le dice, Sartre, no nos des la lata, ¿no? Como diciendo, bueno, no hables de más. No sé cómo le habrá caído, ¿no?, a Sartre, pero lo cierto es que Sartre ha sido un personaje importante en ese esquema de la revolución del Mayo francés, porque claramente el contexto filosófico en el que Sartre pensaba era el contexto del estructuralismo. El estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, de Michel Foucault, que suponía que el hombre está tan diagramado por la estructura que no tiene la posibilidad de ser libre frente a los condicionantes de la historia. Entonces, de alguna manera Sartre viene a traer sobre la mesa que el hombre es libre, ¿no? Que el hombre es su libertad, que no hay una esencia humana a la cual la existencia deba determinarse, sino que la libertad de cada hombre va forjando su ser en la medida en que elige, en que se aplica en su elección. Claramente, claro, nosotros podemos ahí pensar que digamos que hay algunos errores metafísicos en Sartre, ¿no? Pero este deseo de que el hombre es su libertad, este desideratum, esta petición de principio, que es una petición de fundamento y una declaración de principio, va a decir, el hombre es libre, el hombre es libre, el hombre no tiene excusas frente a sus determinantes históricos, a sus determinantes biológicos, a sus determinantes psicológicos, existenciales. Sartre va a escribir una gran obra que se llama El ser y la nada, que es una obra que Sartre hace al calor de sus lecturas de Ser y Tiempo, de Martin Heidegger. Ahí Sartre va a decir, hay dos clases de seres en el mundo, el ser en sí, el en soi, y el ser para sí, el pour soi. El ser en sí es un ser acabado en sí mismo, completo en sí mismo, que no está abierto a ningún proyecto porque está totalmente acabado, ¿no? Sin fisuras, sin proyectos, sin aperturas, sin posibilidades.
es un ser totalmente diagramado por su esencia, está totalmente determinado por su esencia. Y si nosotros nos podemos pensar, bueno, ¿cuál es ese ser en sí que está diagramado por su esencia y está tan determinado que no tiene ninguna apertura, ningún proyecto, ninguna fisura? Y bueno, son las cosas, la piedra, la mesa, la silla, el aire, son realidades que están dadas en sí mismas y que no tienen la posibilidad por sí mismas de ser otra cosa, ¿no? O sea, no tienen la capacidad de elegir ser otra cosa, de proyectar otra cosa. En cambio, el hombre no es un ser en sí, el hombre es un ser para sí, es decir, el hombre es su libertad, no es su necesidad. El hombre no es un ser necesario, es un ser contingente que habita en el abismo de la nada, en el abismo del sinsentido, dice Sartre. Y bueno, a pesar de su nihilismo y de su marcado, digamos, escepticismo en cuanto al sentido de la vida, lo cierto es que Sartre nos va a colocar en esta idea. Tenemos que construirnos a nosotros mismos. No podemos refugiarnos en nuestra historia y decir, bueno, yo soy así porque la historia me hizo así, porque la vida me hizo así. Sartre tuvo una vida muy complicada, su papá murió cuando él era muy niño, tenía 5 años, cuando él se murió, su mamá también. Fue a vivir a la casa de sus abuelos, ¿cierto? El abuelo de Sartre era el famoso pastor protestante, médico, que trabajó mucho en África, que se llamaba Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ¿no? Un gran precursor de las obras de caridad en África. Y Sartre está abierto a ese proyecto que es la vida y sabe que no tenemos excusa, que nadie puede refugiarse y decir, bueno, lo que pasa es que mis padres me hicieron así, mi historia me hizo así, los condicionantes socioeconómicos, el inconsciente, las tramas del lenguaje me hicieron así. Bueno, no, el hombre no tiene excusa, por eso Sartre va a decir, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, Sartre reconoce que todos nosotros estamos condicionados por nuestra historia, porque nadie eligió la raza con la que nace, el color de piel, nadie eligió el tamaño, nadie eligió la familia, nadie eligió la ciudad en la que nace, nadie eligió su familia, sus padres. En ese sentido, la historia hizo de nosotros algo. La historia nos fue forjando a nosotros un devenir en el cual parecería que nosotros estamos totalmente absorbidos. Pero en los caminos de la libertad, Sartre se da cuenta que el hombre es su libertad, que el hombre está condenado a ser libre. Y Sartre dice, hasta el torturado, en su tortura, decide libremente que no da más. Es decir, la libertad del hombre es inalienable, el hombre siempre es libre, incluso cuando el hombre decide alienar su libertad, lo está haciendo libremente, dice Sartre, ¿no? Por eso Sartre dice, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse, el hombre fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que el hombre tiene que hacer es volverla a conquistar. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿de qué libertad me habla Sartre si yo soy pobre, si yo no tengo estudios, si yo he sido maltratado por mis padres, he sufrido violencia, maltrato psicológico, he sufrido hambre, he padecido desnudez, he padecido discriminaciones y todo eso me ha determinado de tal manera que yo en mi psicología cargo un dolor profundo que no me deja ser libre, que no me deja elegir libremente porque me siento atado por mi pasado,
mi pasado me condiciona tanto, mi niñez, mi infancia me determina tanto, que yo siento que tengo conductas compulsivas que tienen que ver con ese trauma de niño, con ese trauma de la infancia, que no puedo superar, que no puedo realmente dejarlo de lado. Me siento totalmente determinado por esa tragedia que fue mi vida, en mi infancia. Siento que toda la vida voy a vivir con esa tragedia, con esa angustia, con ese dolor, con ese miedo, con esa vergüenza, con esa catástrofe que me ha pasado. Y cuando nosotros nos refugiamos en esas tragedias, en esos dolores, en esas angustias, de alguna manera, como el boxeador, tiramos la toalla. Tiramos la toalla, nos resignamos de que siempre vamos a ser así, de que no podemos ser de otra manera, de que estamos condenados a ser de esa manera. Pero Sartre nos viene a traer la noticia de que el hombre siempre puede ser otra cosa. Porque la esencia del hombre es ser un proyecto que está arrojado hacia el futuro. Y en ese proyecto hay posibilidades, hay infinitas posibilidades, que nosotros no las vemos porque vivimos como a puertas cerradas. Nosotros estamos caminando por la vida y no nos damos cuenta que hay un montón de posibilidades detrás de nosotros. Nosotros decimos, no, yo estoy condenado a vivir con esta mujer, estoy condenado a vivir con mis padres, a ser de esta religión, a tener estos pensamientos, estoy condenado a ser pobre, estoy condenado a ser nada, una persona así, sin estudios, sin formación, sin carácter. Y Sartre nos dice, no, siempre el hombre puede ser algo más. El hombre siempre puede hacer algo con lo que hicieron de él. El hombre siempre puede ser otra cosa, porque la esencia del hombre es su libertad. Por ejemplo, Sartre, en Las manos sucias, relata la historia de un joven profesor de filosofía que se recibe a los 21 años y decide ingresar al Partido Comunista, decide formar parte del Partido Comunista. Y claro, el Partido Comunista, el rojo, el estalinista en ese momento, les pedía a los candidatos a ser miembros del partido que dé una prueba de fidelidad. O sea, vos tenés que probar que sos fiel al grupo. Y la fidelidad era matar a uno de sus amigos, que era lo peor que podía hacer una persona. Entonces, si vos te animabas a hacerlo, ya el partido se aseguraba de que vos eras un kamikaze, un mercenario que eras capaz de hacer cualquier cosa por el marxismo, ¿no? Entonces, este candidato camina con la orden en la mano, camina para matar a su amigo, para cumplir con la orden. Y Sartre lanza una frase que me parece hermosa, que me parece hasta impactante, la frase de Sartre, ¿no? Porque Sartre dice, y el filósofo iba caminando por las calles con la orden en la mano y de repente se le cayó la orden. Se le cayó la orden y se dio cuenta de que el que iba a matar a su amigo no era el líder del Partido Comunista, sino que era él. Él era el responsable de esa muerte. Él se tenía que hacer cargo de eso que él estaba haciendo. No podía refugiarse en la orden. Así también nos pasa a nosotros los seres humanos. No nos podemos refugiar en la orden. No hay ninguna orden del poder que te exonere de la responsabilidad de lo que vos estás eligiendo, de lo que vos estás haciendo. Lo pensemos, por ejemplo, en el ambiente de los médicos. Los médicos parecería que tienen la orden de practicar conductas inmorales, por ejemplo, matar a un niño por nacer. Y el médico puede decir, y bueno, yo estoy cumpliendo órdenes. A mí la ley me dice que lo tengo que hacer, yo lo voy a hacer y yo no soy responsable moralmente porque es una orden, ¿no? Esto me hace acordar a la obediencia de vida, ¿no? De ciertos soldados de la dictadura que decían, bueno, yo cumplía órdenes de Videla. Videla me decía, maneja el auto, tiralo del avión, torturalo. Y bueno, eran órdenes de Videla, de Macera, de Galtieri, de Mignone, ¿no?
Y parecería que uno está libre de culpa cuando ha recibido la orden, ¿no? Lo cierto es que Sartre dice, no, ninguna orden injusta debe ser cumplida. Ninguna orden injusta debe ser cumplida. Y Sartre fue el encargado de juzgar en el tribunal Russell a las catástrofes que hizo Estados Unidos en Vietnam, con un juicio ético. Lo mismo puede pasar a un docente, cuando el docente está leyendo en un manual de educación sexual integral que le enseñan a los chicos, por ejemplo, cómo masturbarse, cómo practicar el sexo de una manera impúdica, y el docente puede decir, bueno, el manual me dice que yo a los chicos, a los varones los tengo que vestir de mujeres y a las mujeres los tengo que vestir de varones porque, bueno, dice el gobierno que eso va a generar empatía. Entonces yo tengo que cumplir con lo que dice el manual, porque yo soy obediente al ministerio, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que no, que en realidad ninguno de nosotros puede ser librado de la culpa y decir, bueno, no, a mí me dieron la orden, yo no soy responsable de mis actos. Cada hombre es responsable de lo que está eligiendo. Por ejemplo, en qué es la literatura, Sartre dice, no hablar es hablar. Callarse es gritar. Pero de una manera más indigna. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no me comprometo. Ya vamos a hablar con un amigo acá que se va a incorporar. Y él sabe, y muchos saben que hay gente que dice, yo no, nos ha pasado a nosotros también en algún momento, ¿no? Yo no me comprometo, ¿no? Yo ¿qué tengo que ver con la política? Los políticos son corruptos, mejor no meterse en la política, mejor no comprometerse. Y la verdad es que ese pensamiento apolítico es el peor de los pensamientos políticos, ¿no? Ese pensamiento de que no hay que hacer política, ¿no? Justamente el problema es que la gente de bien, que la gente honrada, que la gente honesta no se está metiendo en la política. Entonces están dejando la política a manos de los corruptos, de los delincuentes, de los ladrones. Y es normal que nosotros sintamos rechazo ante todo político, ¿no? A nosotros nos dicen la palabra político y ya decimos, o es vago, o es ignorante, o es ladrón, o es corrupto, ¿no? Es como que no hay chance, ¿no? Es imposible conocer un político que o no es vago, o no es ladrón, o no es ignorante, o no es corrupto. Y Sartre nos dice, no, el hombre se tiene que comprometer políticamente, porque la conciencia del hombre está en riesgo en el mundo, está en peligro en el mundo, ¿no? El hombre se tiene que comprometer. El hombre tiene que tomar la historia en sus manos, porque el hombre hace la historia, ¿no? Por eso los estudiantes del Mayo francés llamaron a Sartre, porque el estructuralismo le decía al hombre, el hombre no hace la historia lo hace al hombre. En cambio Sartre es el pensador, el filósofo del sujeto libre que con su praxis hace la historia. Y es muy importante entender que a la historia la hacemos nosotros. Cada uno de nosotros hacemos la historia. La hacemos todos los días, mandando a nuestros hijos a la escuela, cumpliendo nuestras responsabilidades, siendo un buen ejemplo de ciudadano con el vecino, con el amigo, con el primo, con el tío. Y realmente ponerse la historia al hombro solamente la puede hacer un sujeto libre, un sujeto libre. El sujeto libre es consciente de que puede cambiar su historia, de que siempre puede cambiar su historia, de que puede ser otra cosa, de que no está condenado a ser lo que es. Y este mensaje tenemos que transmitir en la Argentina. La Argentina no está condenada a ser un país pobre, a ser un país cooptado por la corrupción, la delincuencia, la avaricia, la mezquindad, de políticos que arreglan las calles, que están sanas, las rompen para sobrefacturar
y con esa sobrefacturación comprarse enormes palacetes en todo el mundo, ¿no? Y acá en Salta conocemos a esos magnates que crean dinastías, porque el padre, el abuelo fue gobernador, después el hijo, después el nieto, después el bisnieto, la hija, la prima, la tía, y todos están en esa dinastía que parecería que no le gusta trabajar, digamos, no. Trabajar no es una opción para esta clase de gente, ¿no? Que meten la política al primo, al tío, a la sobrina, al abuelo, a la abuela. Bueno, yo si tuviese que hablarle a un sobrino de esta familia, y ustedes saben de qué familia estoy hablando, ¿no? Le diría, no estás condenado a ser político. No estás condenado a ser otra lacra más, a seguirle robando a los salteños. No estás condenado. Podés cambiar tu historia. Tu apellido, tu linaje, no te determina a seguir siendo otro corrupto que viva de las garras del Estado. Podés trabajar, podés estudiar, podés emprender, tenés inteligencia, voluntad, sos un sujeto libre, capaz. Y si pertenecés a esa familia tenés todo para salir adelante, porque vas a estudiar en las mejores universidades. Y realmente vivir de la política y pensar que la política es una bolsa de trabajo es lo peor que tenemos los argentinos. Porque la política no se hizo para recibir, la política se hizo para dar. Nadie entra a la política para tener plata, ni para la política, el servicio público no es una bolsa de trabajo. La política es un servicio humano de aquel que vive de su trabajo. Por eso en los países serios la política se realiza ad honorem, como también el Poder Judicial. Pero los jueces de la Argentina no pagan impuestos. Tienen los sueldos más altos, pero no pagan impuestos. Los políticos tienen los sueldos más altos, no pagan avión, no pagan tren, no pagan colectivo. Tienen la información sobre cómo va a subir el dólar, cuándo va a subir el dólar, así que pueden especular financieramente con la bolsa también. Y se piensa que la política es el atajo para llegar a ser millonario, ¿no? La política no es el servicio a la comunidad, un servicio responsable, ¿no? Y yo siempre pienso y digo, nosotros tendríamos que obligar a los legisladores a crear una ley que obligue a los políticos a, si el político llega al Estado a ser gobernador o presidente, y la Argentina tiene cierta riqueza, si él termina su mandato y la Argentina es más pobre, él tiene que poner de su bolsillo. A ver cuántos se animarían a ser presidente si tuviesen que poner plata de su bolsillo cada vez que la Argentina pierde dinero en su gobierno, por sus políticas. ¿Dónde estaría Macri si tuviese que poner plata por haber fundido a la Argentina como lo hizo? ¿Dónde estaría Axel Kicillof si tuviese que poner moneda por haber fundido a la Argentina? Y ese terror a la política que tenemos nosotros es un síntoma de que en la Argentina ya no se cree que los hombres hacemos la historia. Surge la displicencia, el desinterés. Me da lo mismo. No, la verdad que esto no va a cambiar. Venga quien venga, todos son igual. Todos son ladrones, todos son mentirosos, todos son delincuentes. Venga quien venga, esto no va a cambiar. Entonces perdemos la fe en la política, que es la herramienta para cambiar la historia que tenemos nosotros. Perdemos fe no en el político, ¿no?, sino en la política, en el qué hacer político. Y nosotros tenemos que decirle al pueblo argentino, el hombre es libre. El hombre es libre y puede cambiar su destino, no solamente tu destino particular, vos podés ser otra cosa, y esto no es ser un pastor evangélico
que está dando un mensaje positivo, de esperanza, como pare de sufrir. Es el mensaje de Sartre, ¿no? Sartre dice, hasta el torturado en su tortura decide libremente que no da más. Porque el hombre es su libertad. El hombre está condenado a ser libre. Sartre tiene libros hermosos. Por ejemplo, Los caminos de la libertad, Les Mouches, Las moscas, A puertas cerradas, Las manos sucias, Lo imaginario, Crítica de la razón dialéctica, Critique de la razón dialectique, donde Sartre trata de hacer una síntesis entre el marxismo y el existencialismo. Ese existencialismo que nos obliga a nosotros a tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? No, lo que pasa es que yo pertenezco a esta religión y en esta religión se hace esto. No, todo el tiempo tenés que decidir vos mismo qué vas a hacer. No te podés refugiar en lo que te ha dicho el cura de la parroquia. Tenés que decidir vos mismo, vos tenés que elegir, porque vos frente a la comunidad no podés decir, bueno, los católicos somos así, los protestantes somos así, los musulmanes hacemos así. Vos tenés que dar cuenta como sujeto libre de lo que estás haciendo. Vos como profesor vas a dar cuenta de lo que estás enseñando. No, pero me mandó el ministerio. Sos un sujeto libre, tenés una cabecita propia. No sos un engranaje del Estado. No sos una lengua que reproduce lo que dice el texto. Vos tenés una inteligencia propia, sos docente. Si vos no tenés la capacidad de filtrar con un criterio la objeción de conciencia y decir, no, yo no puedo enseñar esto. No puedo enseñar esto. Esto es inmoral. No, pero lo dice el gobierno. ¿Y desde cuándo el gobierno es infalible? ¿Desde cuándo lo que dice el gobierno es infalible? Entonces no, vos tenés como profesor la responsabilidad. Porque nosotros estamos en la época donde se habla de derechos, pero no de responsabilidades. Y el derecho surge de la responsabilidad. El derecho nace del seno de la responsabilidad. Porque solo una persona que es capaz de contraer responsabilidades es una persona capaz de tener derechos. ¿Cómo romper con el descreimiento? ¿Cómo romper con la displicencia, con que me da todo lo mismo? Yo noto que todos los argentinos estamos un poco así desilusionados, desesperanzados. Realmente ya estamos hartos de que nos mientan, ¿no? Y vemos figuritas y políticos y decimos, son todos iguales, son todos iguales. Hemos confiado en Macri, pensamos que iba a ser distinto y era igual. Pensamos que Alberto iba a ser distinto a Macri y es peor. Y decimos, ya está, ya no tenemos en quién confiar porque todos son iguales. Y le entregamos la política a los parásitos, a los lambebotas, a los obsecuentes, a los incapaces, a los mediocres. Porque hace mucho que nosotros no estamos orgullosos de un presidente, ¿no? Hace cuánto que no miramos y decimos, caramba, qué presidente que tenemos los argentinos. A mí me hubiese encantado vivir en la época de Perón. Porque en la época de Perón yo estaría diciéndole a todo el mundo, Perón es mi presidente. Yo estoy orgulloso de mi presidente. Y de la esposa del presidente, que es Eva Perón. Me hubiese encantado estar orgulloso de mi presidente, de Frondizi. Un gran intelectual como Frondizi. Yo estaría orgulloso de decir, Frondizi es mi presidente. Arturo Illia, que murió pobre, honesto, trabajador, cumplidor, responsable. Orgulloso estaría de Arturo Illia. Bueno, Alfonsín, ustedes saben que yo, Alfonsín no lo valoro mucho. Porque bueno, él es el que introdujo la socialdemocracia en la Argentina, ¿no? El pensamiento socialdemócrata en la Argentina.
de alguna manera, si uno hace una lectura muy somera del gobierno de Néstor Kirchner, también podría estar orgulloso. Y digo somero porque cuando uno empieza a escarbar ya más profundamente su gobierno, el de Néstor, de alguna manera también se le cae un poco, ¿no? Un poco. Aunque, evidentemente, que el último gran presidente que tuvimos fue Néstor Kirchner, claro. En comparación con todo lo que vino después, Néstor Kirchner es Napoleón, Juana de Arco y Luis XVI, ¿cierto? Pero la Argentina hace por lo menos 2 décadas que no levanta cabeza. Que no levanta cabeza. Y a veces del gobierno se nos pide a los filósofos, a los intelectuales que colaboremos positivamente, que no tramitamos mensajes negativos, pesimistas, que seamos positivos, que transmitamos esperanzas. Pero nosotros no estamos para regalar dulces. Un filósofo no puede ser un naif y decir, no, todo va a estar bien, Dios te bendice, va a ser un maravilloso día, este año va a ser hermoso porque Dios te sonríe, la vida no te aprieta. El optimismo naif no es el optimismo de un filósofo. El de los corazoncitos con los ositos. ¿Vieron de esa gente que manda memes con los ositos, con la florcita, con los caramelitos? Que el arco iris, que todo está hermoso, que todo está bien, que decreto amor en tu vida, que todo te va a ir bien, que hay que confesar positivamente. Eso no es filosofía. El optimismo naif no es filosofía. Ahora, el pesimismo encarnado tampoco es filosofía. No, todo va a estar mal, acá esto se va al tacho, la Argentina no tiene futuro, la Argentina tiene futuro de país africano. El filósofo tampoco es eso. Porque el filósofo también tiene la responsabilidad ética de abrir caminos, de abrir senderos de libertad, de abrir esperanza. Es por eso que yo soy un realista esperanzado. Me doy cuenta que las cosas están mal, pero quiero que estén bien. Quiero que estén bien y trato de hacer todo lo posible para que las cosas estén cada vez mejor. Con esperanza. Porque hay esperanza, siempre hay una esperanza. ¿Por qué? Porque a la historia la hacemos nosotros. No estamos condenados a tener políticos mediocres, ignorantes, vagos, que no quieren trabajar, que no saben trabajar, que no aman al trabajo y que odian al trabajador. Y que gobiernan para los intereses de sus bolsillos y de sus amigos. Salteños, podemos cambiar. Podemos cambiar. ¿Y cómo cambiar? Bueno, no votemos a los de siempre. A los de siempre no. Porque Einstein dice, si seguís haciendo lo mismo, te va a seguir pasando lo mismo. Es decir, yo agarro a este celular, lo tiro, se rompe, lo vuelvo a tirar, se vuelve a romper, lo vuelvo a tirar, se vuelve a romper, y si quiero, y en algún momento digo, ya no quiero que se me rompa más el celular, no lo tires más. Si yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo. Si seguimos votando a lo mismo, ¿qué va a seguir pasando en Salta? Y lo mismo, ¿o no? Entonces, hágase una lista. Si el candidato a gobernador fue candidato en las últimas 7 elecciones en Salta, por favor no lo vote. No importa de qué partido sea, ya no me importa de qué partido sea. Porque una persona que se presenta 7 años a la política es un vago y un ignorante, que no sabe hacer otra cosa, que no puede generar dinero en su bolsillo con creatividad poniéndose una empresa, generando trabajo, generando movimiento salarial, proponiendo cosas nuevas, resolviendo problemas o generando una oferta distinta o satisfaciendo necesidades de los salteños. No, el tipo tiene que ser candidato a la política. No le da para generar riqueza de otra manera. Él quiere tener riqueza y la única manera es ser candidato, estar con este, hacer el chamullo con este otro. La componenda.
Y les tiene que dar un poco de vergüenza, porque la gente cuando los ve a ustedes, que son políticos, y les siente rechazo, ya le da asco ver a un político, ¿no? Porque hoy político es sinónimo de vago, ignorante, incapaz, y si tiene tiempo, corrupto también. Y hace por lo menos una década que los argentinos no dicen la palabra político con orgullo, ¿ah? Cuando en realidad el general Juan Domingo Perón dejó el nombre político en lo más alto. Evita dejó el nombre político en lo más alto, como lo dejó Frondizi, Arturo Illia, la misma Isabel Perón, que fue honesta, que realmente tuvo amor por la patria. Porque ya hoy un político que ama a la patria por encima de su bolsillo, ya se merece todo mi respeto, ¿no? Que haya un político que sea pobre y que diga, no, a mí me interesa más el bolsillo de los argentinos que mi bolsillo, ese político a mí me merece todo el respeto del mundo. Si lo conocen, me lo presentan, ¿no? A mí me encantaría conocer a uno que ame más la patria que su bolsillo, que ame más al pueblo que a su bolsillo. Y esta crisis de la política tiene que ver con todo eso, con que el político no tiene formación profesional. Y aparte la mayoría son abogados. ¿Desde cuándo la abogacía es la mejor carrera de todas? ¿Desde cuándo los abogados son los que conocen de economía, de política, los que conocen la sociedad, al hombre, a la cultura, a la ética? Se adueñaron del poder del Estado. El 98% de los políticos, el presidente fue abogado. Se adueñaron del poder legislativo, que la mayoría también, y del poder judicial. Se adueñaron de los tres poderes del Estado, los abogados. Y así nos va. Hay que pensar si realmente la carrera de Derecho es la que te abre la cabeza, la que te forma intelectualmente, la que te prepara académicamente, la que te hace un hombre serio, responsable, crítico, audaz, sagaz, formado, agudo, penetrante. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Entonces nosotros también, los filósofos, los historiadores, los sociólogos, los ingenieros, los arquitectos, los licenciados en corte y confección, se tienen que meter en la política y decirle a los abogados, muchachitos, ustedes son técnicos del derecho. Son técnicos, no son intelectuales. Y hay que volver a la República de Platón. Los intelectuales al gobierno. Los filósofos, la gente que tiene preparación. Porque sumarle al corrupto, que cuando quiere hacer las cosas bien, las hace mal porque no tiene formación, dice el general Perón, un hombre malo puede convertirse en bueno, pero un hombre bruto no puede hacerse inteligente. He visto a muchos hombres malos convertirse en buenos, pero no he visto a ningún estúpido hacerse inteligente, dice Perón. Y es más peligroso el estúpido que el malo, porque el estúpido no sabe lo que está haciendo. El malo por lo menos sabe lo que está haciendo. Y tienen que sentir vergüenza de que la única manera de hacer riqueza que tienen ustedes es a través de un carguito, como si la política fuese una bolsa de trabajo. Les tiene que dar vergüenza. Realmente tienen que sentir vergüenza. No tener la capacidad de crear, de generar intereses, de aportarle al país, porque usted sabe que ahí no va a aportarle al país, ¿no? Usted sabe que está rompiendo todas las calles de Salta y usted sabe que no la está rompiendo para que los salteños circulemos bien en las calles que viven rotas y cada vez están más rotas, ¿no? Y que usted no está pensando en la circulación de los salteños cuando está rompiendo todas las calles. Usted está pensando en otras cosas, que todos ustedes ya saben qué es lo que se hace cuando se hace la obra pública, para qué está hecha la obra pública en la política argentina, ¿no? Y no está hecha para satisfacer las necesidades de los argentinos,
ni para hacerlo de una manera eficiente, responsable y honesta y transparente, ¿no? Nosotros los filósofos dejamos la ropa colgada, el que tiene altura descuelga la ropa, ¿no? El que no tiene altura no sabe si es toalla, sábana, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Tienen que tener vergüenza. Aquellos que se presentan a los cargos políticos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y que si fue concejal, después fue intendente, ahora quiere ser presidente del PJ, después va a ser candidato a diputado, y después quiere ser senador, y después va a ser gobernador, y después quiere hacer esto, y fue vicegobernador, y después quiere hacerle esto otro, y después si puede volver a ser concejal, va a volver a ser concejal y diputado. ¿Y no pensaron en trabajar? ¿Qué tal si trabajan? ¿Qué tal si comienzan a trabajar? Si comienzan a aportarle al país, en vez de seguir robándole a los argentinos, comiencen trabajando. Capaz que es una idea que nadie se la sugirió, porque también uno puede ser que no tienen amigos que le dicen, che, ¿vos sabés que existe el trabajo? ¿Vos sabés que se puede trabajar en la Argentina, que se puede aportar y que cada uno puede vivir de su trabajo? Qué lindo sería, ¿no? Porque ahora resulta que el Estado Nacional quiere que los ricos y los empresarios hagan un esfuerzo. Pero Victoria Donda cobra 400.000 pesos por mes. Más las regalías. Y Ofelia Fernández no apenas terminó el secundario. Y por presentar leyes para que se hable con E en vez de hablar con O, cobra 450.000 pesos por mes. ¿Hasta cuándo van a seguir mancillando el nombre del político? Que es el que hace la historia. Son empleados nuestros. Los políticos son empleados nuestros. Nosotros no somos empleados del político. Cuando usted vea entrar a un político, diga, usted es empleado mío, yo le pago el sueldo a usted con mi impuesto. Así que usted tiene que trabajar para mí. Esa es la mentalidad que tenemos que tener los salteños. Nosotros no tenemos que ir al político a pedirle favores. Los favores los piden ellos, porque ellos son los vagos, ellos son los ignorantes, ellos son los delincuentes, no nosotros, que vivimos de nuestro trabajo. ¿Se entiende? El político es un empleado de usted, doña Rosa, doña Pepa. El gobernador es un empleado suyo. Usted saca platita de su bolsillo y le paga al gobernador el sueldo, al diputado, al concejal, al intendente, o a la intendente, ahora. Ella es empleada suya. Ella está obligada a solucionar su problema. Usted no le va a pedir favores a los políticos, porque ningún político va a sacar de su bolsillo para hacer una calle, para hacer una plaza. Cuando hacen la plaza, cuando hacen la calle, no sale plata del bolsillo del político, entra plata al bolsillo del político. ¿Sí? Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Te llamo Orlando. Orlando, ¿cómo te va? Mira, te decía de que estoy sintiéndote hablar de la clase política. Esto viene de años, que nosotros somos como esclavos de los políticos, digamos. ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente, acá, cuando empiezan las campañas, nuestros políticos golpean la puerta, nuestros políticos van, te besan un pobrecito hombre, un chico desnudo de las villas, se hacen sacar fotos y cuántas cosas, figuretti, ¿no es cierto? Vos me hablás de Perón para acá, creo que ya eso ya es historia, ya no nos podemos volver porque han sido tiempos diferentes. Nosotros tenemos que mirar para adelante, no para atrás, porque dice el que mira para atrás en cualquier pozo se cae. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Acá a nosotros nos falta conciencia nacionalista. Pelear por lo de uno, pelear porque vos mismo lo estás diciendo, los políticos son empleados nuestros.
y eso tenemos que hacerlo nosotros, así como lo ponemos, lo tenemos que sacar. Vos te das cuenta ahora, en el proyecto de elecciones que hay para el mes de julio, creo, decime, ¿quién es la persona nueva que entra para ser votada? Es un círculo vicioso como en la calecita, siempre los mismos animalitos, nada más que lo pintan de otro color. Pero decime, hay un Guaymás, hay un López, hay un Carpanchay, hay uno de nuestra cepa, como digamos. No, es un círculo vicioso que están cerrando, y Dios quiere, la Virgen, que ahora el pueblo se dé cuenta y le dé la espalda. Dios quiere a la Virgen y Señor de Milagro que se den cuenta y dé la espalda, que le muestren una sola vez de que acá el pueblo el que manda, no es el político. Así es, muchas gracias, Orlando. Comparto, pero ¿sabes qué es lo que pasa? El problema es que cuando uno quiere abrir un partido político, no me pasó, ¿no? Pero yo acá tengo a un amigo que sí le está pasando, que cuando quieren abrir la cancha para poder participar, las trabas son tantas que realmente la casta política se asegura que siempre estén los mismos, porque cada vez que viene alguien de afuera te hacen lo imposible para que vos no puedas participar. Sacan reglamentos nuevos que son tirados de los pelos, hasta por ejemplo de que las afiliaciones tienen que ser con lapicera negra y no azul, por ejemplo. Entonces vos te pasaste para crear un partido nuevo afiliando con lapicera azul y resulta que tiene que ser con la negra. ¿Por qué? Y bueno, porque al político se le ocurrió que tiene que ser con la negra. Entonces los Quispe, los Mamaní, los Quipildor, los Pérez, no pueden entrar. No pueden entrar a la política porque ellos se encargan del statu quo, de que todo siga como está. Porque la política salteña es feudalismo puro. Hay señores feudales en la política, no hay trabajadores, no existe trabajador en la casta política salteña, son señores feudales, pero señores feudales con el título de señor feudal, o sea, son dueños de tierras. Usted agarra y quiere irse para Güemes, para Cachi, para Chicuana, para Metán, para ahora, y va a ver que los dueños de esa tierra son los políticos que después se presentan a decir, juntos por Salta, ¿no? Todos por Salta. Unidos por Salta, ¿no? Y usted va caminando por el centro y mira así un edificio y él es el dueño del edificio ese. Y después va y cruza en la esquina y hay una tienda, bueno, él es el dueño de la tienda también. Y él piensa en los salteños. Claro, ¿de dónde sacó tanta plata para tener 20.000 tiendas, 40.000 terrenos en todos lados? ¿De dónde salió toda esa plata? De su empresa, de su trabajo, de su laboriosidad, de que él se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te estaba escuchando ante todo y te quería dejar mi opinión. Lo que vos estás compartiendo con nuestra querida audiencia también es la pura realidad, hermano. Yo tengo 50 años. He sufrido un percance en el cual con 50 años me he quedado en la calle. Te digo, y te paso a explicar, este país es bendito. Los que somos malditos somos los seres humanos que estamos acá. ¿Por qué me incluyo? Porque yo soy una persona de que no hago nada para sacar toda esta mafia, esta runfla que hoy en día nos gobierna. Escúchame, yo tengo uso de razón y a los 18 años empecé a votar. Y esto sigue en lo mismo. Claudia del Pla, ahora vinieron los Romero, los Sáez, los Urtubey, están todo lo mismo, hermano, todo lo mismo. Estamos hartos, vacían la provincia y ellos son los señores. Pero vos cometés un delito para morfar y vas preso. Y de ahí no te saca nadie. Ahí lo tenés a Cornejo, hermano, de Campos Quijano. Mirá, ahora el tipo va a salir como si nada hubiese hecho, pero a un simple ladrón de gallina, preso. Otro tema que quiero tocar, y perdóname que me vaya a otro extremo. Hoy en día no acepto, no justifico los femicidios,
pero a la mujer se le dio un arma poderosa, que ella con una falsa denuncia hoy te puede hacer perder todo lo que vos has construido. No justifico eso, pero ¿sabés qué? Hoy están muchos casos dados a ti, que hoy la mujer tiene esa arma poderosa y con la mentira al hombre, ¿sabés qué? Lo condena para siempre. Tengo conocimiento, tengo amigos, he visto muchas personas sufrir por ese tema. Es un tema candente, es un tema que hay que tomarlo con pinzas, es un tema donde lamentablemente no han puesto un análisis objetivo. Todo ha sido así para conformarla a la situación, para aplacar la situación. Hoy el que va a matar, hermano, dice, entre pegar una piña, y perdonadme el término, una trompada, una patada, una amenaza y matarla, él calcula que para él va a ser lo mismo estar por 8 años que estar por 10. Y lamentablemente eso están pensando hoy todos los hombres. Por eso vos fíjate que pasa eso generalmente con las exparejas. Entonces la justicia tampoco no se pone los pantalones, y a este país lo han destruido jueces, abogados, escribanos, y lo han destruido de una forma que no podemos levantar. Han blindado la corrupción de tal forma que hoy no nos podemos levantar. Tenemos un país tan grande, tan poderoso, y que no lo podamos aprovechar. Por más que hagamos el esfuerzo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los demás, pero no nos vamos a poder levantar, porque los corruptos son un blindaje tan perfecto que han hecho en las políticas que no vamos a poder entrar. Queramos hacer lo que queramos hacer, no podemos entrar. Y vos mismo lo estás diciendo, no se puede formar un partido, no se puede tener una ideología diferente a la de ellos, un pensamiento, una expresión, que vos estás fuera de término con ellos. Así y es, te anulan para siempre, no por un momento, para siempre. Es así, hermano. Te agradezco no mucho. te robo más tiempo, agradezco mucho lo que me has brindado tu espacio, y espero que el tema que toqué de los femicidios no haya sido para ofender a la mujer. No, nosotros siempre hablamos de eso también y decimos, las leyes están hechas para protegernos a todos, no para ser justo con uno, poniendo en riesgo la integridad del otro. Si eso sucede es porque la ley está mal hecha. ¿Y quiénes son los que hacen las leyes? De eso venimos hablando, ¿no? Fabio Serpa, ¿cómo te va? Bien, gusto estar con vos, gracias por la invitación, y quería felicitarle por la presentación que hiciste, muy realista, muy profunda, pero a la vez dando una luz de esperanza, ¿no? En cuanto a que hiciste mucho hincapié en la libertad, que somos seres inteligentes, que somos responsables de cada acto que hacemos y que somos los constructores de nuestra historia. Así que esa luz de esperanza, de no bajar los brazos, de seguir adelante, muy buena. Ahora, vos estás militando en un partido político que está haciendo mucho por surgir, y que está teniendo muchos inconvenientes a partir de esto que estamos diciendo, ¿no? Tal cual. Por un lado tenemos la parte, digamos así, administrativa o legal, la parte de los requisitos para confeccionar un nuevo partido, armarlo, mucha burocracia. La verdad que son muchos palos en la rueda precisamente para que no haya otra opción. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el cansancio de la gente. Tenemos una llamada. Bárbaro. Buenas noches. Buenas noches, don joven, disculpe. Lo estoy llamando porque me parece interesante todo lo que usted habló, todas las opiniones de los señores que llamaron, así que es la primera vez que yo me comunico. Bienvenida. Y yo pienso, en mi caso, pienso que la justicia es la que falla, ¿no? Creo que la justicia sabe todo, las normativas, sabe todo lo que se debe cumplir, y ve y sabe y se entera que las cuestiones no son así, pero no actúa. O sea, yo entiendo en mi ignorancia, porque no soy abogada, soy jubilada ya, docente, pero entiendo que hay fiscales, sé que los fiscales deberían actuar, pero no lo hacen. Y como ciudadana, por ejemplo, consiento todo lo que usted ha dicho, tiene mucha razón,
pero como ciudadana, por ejemplo, ahora sé que viene una reforma constitucional. Sí. Y yo digo, en este tiempo que se dé la reforma, nosotros no sabemos nada, qué parte de la Constitución se va a reformar, esa reforma a quién va a beneficiar, beneficia al pueblo, con qué motivo se hace. En este tiempo de pandemia es muy, creo que no es acertado hacerlo. Nos van a convocar a votar a los constituyentes, me imagino, pero eso se podría dejar para después, no es una cosa sumamente urgente, pero aparte la ciudadanía creo que, yo nomás soy la ignorante, no creo, me parece que muchos somos los que no sabemos qué artículo se quiere modificar, por qué motivo, no nos han convocado. Yo creo que la reforma debería ser antes de darse, tendría que el pueblo ser convocado para saber qué cosas van a modificarse y si va a beneficiar a la población, a la provincia. Pero yo le pido disculpas si soy un ignorante y no sé nada, pero porque estoy encerrada acá con este problema de la pandemia que debemos cuidar, ¿no? Pero hay cosas así como esta que estoy puntualizando que me parecen que no son, no están siendo correctas en este tiempo para aplicarse. Y como usted dijo hace rato, hablaba de los gobiernos, la verdad que yo también me consciento en ese sentido de que hemos tenido gobiernos que no serán perfectos, porque no hay nada perfecto, el hombre no es perfecto, pero hay gobiernos que han sido realmente tan nacionalistas, tan que amaban la patria, y la verdad, pero ahora nada que ver en ese sentido, ¿no? Bueno, hay gobiernos que sí, pero bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros para cambiar? Es medio difícil, ¿no? Por ejemplo, en nuestra propia provincia se van a modificar la Constitución y yo me siento como que estoy de brazos cruzados, no actúo para nada porque no sé a dónde ir, qué hacer, y menos ahora en que toda la población está cuidándose, está, ¿cómo se llama en este sentido? Está protegiéndose, no saliendo y todo eso. Así que, bueno, a eso nomás pienso que la justicia en realidad es la que no actúa como debe ser y no tenemos nosotros como ciudadanos mecanismos como para qué hacer actuar a la justicia, juzgar su conducta. Así que nada, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la gente que llama es patriota siempre, el pueblo es patriota, el pueblo es nacionalista, el pueblo es cristiano, el pueblo tiene valores, el pueblo tiene tradiciones. Y los políticos son todo lo contrario a lo que es el pueblo, ¿no? Son antipatriotas, no piensan en el pueblo, son mezquinos, egoístas, mediocres. No valoran las tradiciones del pueblo, no respetan la cultura popular, no respetan la fe del pueblo, mancillan la fe del pueblo, mancillan el bolsillo del pueblo. Y vamos a hablar de patriotismo, justamente después del corte, vamos a hablar del Estado Nacional y de sus amigos y de sus enemigos. Así que no se lo pierda, enseguida volvemos. Domingo 23 de mayo, para que Villa Las Rosas siga creciendo. Lista 55, Vecinos por el Cambio. Acompáñanos con tu voto. ¿Querés disfrutar de Cafayate? Vení y hospedate en Hostal Lo de Peñalba. Para que tu estadía sea lo más placentera, te ofrecemos habitaciones dobles, triples, familiares, con baño privado, TV, wifi y desayuno incluido. Ubicada en Nuestra Señora del Rosario 79 en Cafayate. Hacé tu reserva al 387-415-8361. En Facebook encontranos como Hostal Lo de Peñalba. En Instagram, #HostalPenalba. Por mail, hostalpenalba@gmail.com.
Estamos donde hay que estar, al lado de la gente. Ampliamos las unidades de terapia intensiva de los hospitales Oñatibia, Papa Francisco y ampliación y refacción del Hospital de San Antonio de los Pobres. Construimos junto a Nación el Hospital Modular en Cafayate y terminamos la segunda etapa del Centro de Salud de la Candelaria. Iniciamos las obras de ampliación de los hospitales Juan Domingo Perón de Tartagal, Dr. Oscar Costas de Joaquín de González y Metán. Estamos en la etapa final de la construcción de un quirófano híbrido en el Hospital Oñatibia. Vamos a ampliar el Hospital San Bernardo, construir el Centro Sanitario de Frontera en Aguas Blancas y un nuevo Centro de Salud de Santa Rosa en Rivadavia. Gobierno de Salta, Gobierno presente. En un colectivo, la mejor forma de cuidarnos del coronavirus es dejando las ventanillas abiertas, usando barbijo y manteniendo la higiene de manos. Deja tu ventanilla abierta, hacelo por vos, hacelo por todos. Es un mensaje de Saeta. Medicina Integrativa, taller de biblioterapia guiado por médicos. Auspicia Canal 7 Salta. La biblioterapia es una herramienta que sirve para mejorar la salud integral de las personas, ya que la lectura ayuda a entendernos, a elaborar estrategias para afrontar situaciones, a autoconocernos y a encontrar el sentido en la vida. Primer encuentro, sábado 29 de mayo a las 16:30. Guía y bases de la terapia. Reuniones cada 15 días. Texto a elección del médico integrativo. Para inscripciones previas al 3876-844974. Arancelado. Máximo 15 personas. Nadie navegará o pondrá su bandera sin nuestro permiso. La historia de un hombre que quiso conquistarlo todo. Cabalgaremos en Europa, en Belgrado, Budín. Bien, seremos su viento, su trueno, su rayo. Y clavaremos nuestras espadas en el corazón de Roma. Pero será en su propio corazón. Eres la esclava del sultán. No morirás hasta llegar al palacio. Donde luchará su más difícil batalla. Conquistar a su esclava. Serás la concubina favorita del sultán. Una mujer que tiene otros planes para él. Ya verás que pronto me vengaré, lo sé. Él será mío. Alexandra ya no existe. Hurrem nació. Este anillo es mío. Es un regalo del sultán. Haré que Suleimán sea mi esclavo. El Sultán, lunes a viernes, 14 horas, por Canal 7, el canal del pueblo. Bueno, seguimos. Yo les voy a pedir que me acompañen, que me sigan en mi canal de YouTube, Jonathan Carlos Ramos. Ponen en el buscador de YouTube, se suscriben a mi canal y con eso me ayudan a continuar esta lucha. La lucha de aquellos que no recibimos sobres de nadie y que tenemos la libertad de decir todo lo que tenemos que decir. Por eso todos ustedes están contentos con lo que decimos acá, porque decimos lo que piensa el pueblo y no recibimos sobres que nos desembuchen, que nos hagan guardar nuestros pensamientos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, como siempre, un placer escucharlos, aunque nunca tengo la suerte de poderlos captar en el horario que lo conviene. Breve, porque así me pidieron. En algún momento, la gran mayor parte de los conceptos y prevenciones y fórmulas estoy de acuerdo. Pero una nada más que yo quisiera rescatar, que era del concepto político, del político como hombre, el individuo político y el individuo partidario. Por favor, yo soy político y hago política todos los días. Hasta cuando hago pasar el perro y levanto la caca para que los niños vean y todo, no es una pequeña conducta de ejemplificación. Atento a las circunstancias, por el amor de Dios, la política es noble y el político tendrá que seguir el rumbo de lo que es eso, la política, distinto al partidismo, por lo mismo la misma palabra le está diciendo. Una cosa que me parecía rescatar para lo que es la administración de la cosa pública. No hablar es hablar. Y inclusive callarse es hablar. Así se ha pronunciado ahí con razón usted.
Entonces me pregunto yo, ¿el voto en blanco podría ser heredero de esta prevención, de este precepto, de este principio? El voto en blanco es expresarse, es tomarse el trabajo de ir a votar. Bueno, ¿por qué? Bien. Porque por ahí se anda hablando, tal es el grado de hartazgo, que usted mismo lo expresó también ahí en su programa, y cuantas veces uno lo escucha en todas las breves diálogos que tiene, con el verdulero, con el carnicero, con el albañil, es hartazgo. Entonces uno pregunta si realmente el voto en blanco no tendría que ser computado de otra manera. Me permito formular la siguiente, diríamos, inquietud del ciudadano común. ¿Qué tal si la gente, teniendo obligación de votar, no va a votar, supongamos, no alcanza las dos terceras partes, o sea, el 66,66%? ¿Y qué tal si en la misma instancia quienes votan en blanco, o sea, se han tomado ese trabajo de ir a votar y de expresar su bronca, hay otros que se han quedado en la casa, y superan llamémosle, por hacernos los aritméticos, el 16,66? No sería cuestión de que aquellas listas que se han presentado y que no mostraron, o por lo menos la comunidad no les ha brindado eco suficiente, correspondería que se haga en un lado y se vaya a una segunda elección con nuevos integrantes? Dejo la inquietud y pido perdón por la interrupción. Muy bien. No, una idea muy buena. Sí, se cuestiona mucho esto, ¿no? Votar en blanco es no votar. Pero bueno, ¿por qué me vería obligado a elegir a alguien si yo no quiero a ninguno de los que están como candidatos también? Es difícil pensarlo. Queremos hablar del Estado Nacional. El Estado Nacional, nosotros tenemos al individuo, Fabio, Jonathan, a los cuerpos intermedios, los clubes, las organizaciones, los sindicatos y al Estado. Individuo, cuerpos intermedios y el Estado, ¿sí? Y después tenemos las organizaciones supranacionales, las empresas multinacionales. El individuo solo frente a las multinacionales no tiene nada. Imagínense usted, Fabio Serpa versus Coca-Cola. No tiene sentido. Una comunidad organizada tiene más poder, pero claro, la comunidad organizada cuando se institucionaliza forma parte del Estado. Y el Estado Nacional es la herramienta que tenemos nosotros para tener soberanía nacional. O sea, no hay soberanía nacional sin Estado Nacional. Te voy a pedir, Caro, nuestra productora, que busques el himno feminista para que lo pongamos. Marcha feminista. La marcha feminista es el Estado opresor es un macho violador. Sí. Porque la izquierda progresista está usando los derechos humanos desde la Corte de la Haya para destruir la soberanía nacional. Porque el aborto no se decide en la Argentina, lo deciden allá. Y desde allá ejercen presión para lo que el Estado argentino tiene que promover. Con la ideología de género pasa lo mismo. Es decir, están quitándole al Estado los resortes de soberanía porque los derechos humanos están para defender a los que son agredidos por el Estado. Quiere decir que los derechos humanos están en contra del Estado. O sea que la izquierda está enarbolando esquemas globalistas para destruir la efectividad de la soberanía del Estado. El Estado opresor es un macho violador. No, el Estado no es garante de soberanía ni de justicia. Es el obstáculo para la justicia. Claro, ellos quieren un Estado que sea el brazo izquierdo de las políticas globalizantes, de las oligarquías financieras internacionales. No quieren un Estado que ponga resistencia frente a los mandatos de las organizaciones supranacionales. Lo dice la ONU y
el Estado tiene que acatar. Palabra sagrada. Lo dice el Consejo de Seguridad y bueno. O sea, no tiene verdaderamente soberanía el Estado, porque la soberanía del Estado no es frente al peruano que viene a buscar trabajo, ni frente al paraguayo, ni frente al boliviano. La soberanía del Estado es frente a las organizaciones internacionales que son las que ejercen presión en el Estado para que suceda en el Estado no lo que necesitan y quieren los argentinos, sino lo que quiere Morgan, lo que quiere Rockefeller, lo que quiere Soros, lo que quiere Rothschild. Frente al avance de las organizaciones internacionales, el Estado tiene soberanía nacional y dice, no, momentito, nosotros acá en la Argentina vamos a poner leyes que respondan a la cultura de los argentinos, a la religión de los argentinos, a la identidad de los argentinos, al bolsillo de los argentinos. No al bolsillo de Morgan, de Soros, de Rockefeller, no a lo que dice la ONU o la Corte de la Haya, no lo que dice la Unión Europea. Nosotros vamos a poner políticas educativas en la Argentina según el modelo cultural de los argentinos, según los elementos endógenos de la cultura argentina, defendiendo los intereses de la Argentina. No me importa si se ha legalizado el aborto en el Congo belga, en Estados Unidos, en Europa, en Francia, o qué dice Macron, o qué es lo que opina Obama, o la Hillary Clinton. No me interesa. No me interesa. No, pero en los países del primer mundo se dio el aborto. Miren, vamos a escuchar el himno feminista. Vamos a ver qué dice del Estado Nacional el himno feminista. ¿Lo escuchamos con sonido? Contra la violencia machista con mujeres con vendas negras en los ojos. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Son letras del himno feminista Un violador en tu camino, que está dando la vuelta al mundo estos días. Una performance de cánticos contra la violencia machista con mujeres con vendas negras en los ojos y coreografía. ¿Pero dónde nace este movimiento? Hace poco más de un año, 4 mujeres de Chile se unen para formar el colectivo feminista Las Tesis. Con este nombre, aseguran, buscaban traducir tesis de autoras feministas, un formato performático para llegar al máximo de audiencias posibles. Dicho y hecho, la primera acción tiene lugar el 20 de noviembre en Valparaíso, Chile, país sacudido por las protestas desde hace ya más de un mes. Otras mujeres siguen su estela el pasado 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Plaza de Armas de Santiago. El violador eres tú. Allí empieza todo. El éxito es tal que las organizadoras lanzan una convocatoria a feministas de todo el mundo para el viernes 29 de noviembre. El resultado, muchos países se suman al clamor contra la violencia machista. En México, con más de 2.000 mujeres en la Plaza del Zócalo. La histeria colectiva no es política. La política tiene que ver con responder primero a los elementos endógenos de tu cultura. Yo no puedo traer leyes de Estados Unidos a la Argentina sin pensar cómo son los argentinos, cómo viven los argentinos, el presupuesto de los argentinos, si alcanza o no alcanza, si va a funcionar o no va a funcionar. Las leyes surgen al calor de lo más profundo del ser de un pueblo. No son abstractas, las leyes no son abstractas. Yo puedo traer la ley del Congo belga y traerla a Salta e imponerla para que nosotros seamos como el Congo belga, digamos. Entonces, cuando se rompe la soberanía nacional, cuando se rompe la identidad cultural de un pueblo, cuando se rompe la tradición de un pueblo, la fe de un pueblo, la identidad de un pueblo, la tradición de un pueblo, la historia de un pueblo, para traer leyes de Nueva York, para que nosotros seamos del primer mundo, y lo dicen los progresistas, o sea, los progresistas son los que dicen que la izquierda dice que nosotros tenemos que tener las leyes de Alemania, de Francia y de Estados Unidos, que tenemos que seguir el modelo europeo. Fíjate vos, esta izquierda cipaya, eurocéntrica,
que piensa que el modelo civilizatorio es el europeo. Qué curiosa la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda dice que nosotros para ser civilizados tenemos que tener las leyes que están en Europa, en la Francia de Macron. Qué interesante que es la izquierda, ¿no? En la izquierda es muy interesante. Y los liberales no son distintos, porque para los liberales el Estado también es ladrón, es opresor. Y fíjate que yo no hablé del Estado, yo hablé de los políticos partidarios, no del Estado. Yo no quiero destruir el Estado Nacional. Curiosamente, los liberales, por un lado, que intentan destruir el Estado Nacional, y por otro lado, la izquierda boba esta, que quiere que el Estado sea el brazo izquierdo de lo que se decide en La Haya, de lo que se decide en la Corte Interamericana, de lo que se decide en la ONU, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A mí no me importa lo que piensen los argentinos, ni la identidad de los argentinos, ni la religión de los argentinos. A mí me interesa que yo quiero ser como Alemania, como Francia y como Estados Unidos. Y yo quiero esas leyes que están allá, porque son países del primer mundo. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Pensar que por acá pasó un Juan Domingo Perón que dijo ni yanquis ni marxistas. Tal cual. Nosotros no nos vamos a someter ni a la agenda de los yanquis, a ese imperialismo capitalista, ni nos vamos a someter a la masificación soviética de los rusos. Somos argentinos, somos criollos, somos hispanoamericanos y nosotros no nos vamos a someter a ningún imperialismo, a ninguna globalización, porque somos soberanos y libres. Pensar que por acá pasó Perón, ¿no? Pensar que por la Argentina pasó Perón. Y ahora nosotros tenemos que escuchar estas cosas. Buenas noches. Una preguntita. ¿Alemania no es el país del holocausto? Claro. Bueno, ahí tiene la respuesta. Que no ve que si dicen algo de los judíos, capaz que lo cuelgan en la plaza. Ellos siempre viven preocupados por lo de afuera. Bueno, ¿Dónde está el nacionalismo? ¿A dónde está el nacionalismo? En todos ustedes. ¿A dónde está la argentinidad? Que no ve que la presidenta es feliz abrazándose con los extranjeros que le da educación gratis en la Argentina. En vez de ser feliz con un argentino pobre que lo necesite y le lleve a estudiar, pero no, ella la hace feliz abrazándose con los extranjeros. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias. El pueblo piensa así, ¿eh? Si llegan 20 llamadas, 19 van a ser de gente cristiana, patriota, que tiene valores, compromiso y que no tiene nada que ver con los planeros, ni con los chorros, ni con los ladrones, ni con los mentirosos, ni con los delincuentes, ni con el clientelismo político. Ni con los libertarios, ni con los libertarios, ni con los marxistas. Es el pueblo católico, el pueblo cristiano, el pueblo creyente, el pueblo con fe, pueblo con sentido común, patriota que ama a su pueblo, que ama a su patria, que ama al pobre. Si hay 20 llamadas, 19 son así, ¿eh? Si llaman 20, 19 son así. El pueblo es cristiano, el pueblo es creyente, el pueblo tiene sentido común, el pueblo tiene sensatez, el pueblo trabaja, vive de la suya. Esa es la política. Tiene que reflejar eso, la política tiene que reflejar esto que está pasando acá en vivo. Yo no le pedí a nadie que llame por teléfono, ¿no? Yo no hablé con nadie, la gente que está llamando no me conoce, yo no conozco, no me conocen. Pero el pueblo es así. ¿Dónde está el patriotismo? En el pueblo. El pueblo es cristiano, el pueblo es patriota, el pueblo... Buenas noches. Sí, buenas noches. La verdad da gusto escucharte. Sos tan joven y con ideales como nosotros vivimos desde el pasado, mijo. Ojalá que no cambies y que no te vendas para un cargo como otros ahora, en donde pensábamos o creíamos. Claro que sí, Perón lo dijo, ni capitalismo ni marxismo, somos argentinos. Ojalá que se revierta. Así es. Gracias, hijo, por tus palabras.
Gracias, gracias. Qué lindas palabras. No, es que así, el pueblo ama a Evita, el pueblo ama a Perón. Eso es el pueblo. Hay un libertario, cada 50.000 personas hay un libertario que lea Milei, que dice que Mitre, Roca y Avellaneda fueron que hicieron grande a la Argentina. Hay liberales por ahí. Hay algún que otro marxista que piensa que Marx es la respuesta a todos los problemas del hombre, que piensa que el feminismo está preocupado por la mujer, que piensa que el marxismo está preocupado por el pobre. Sí, hay. En Salta sí hay 3, 4, sí, pero el pueblo es cristiano. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría que hables del cuarto poder, o sea, de la prensa que mal informa al pueblo casualmente. Gracias. Sí, cómo no. Sí. De hecho, nosotros tenemos la libertad de decir lo que decimos porque no recibimos sobrecito de nada. ¿No? ¿Qué es lo que charlamos un poco? Sí. Bueno, con respecto a la pregunta del señor recién, ¿no? Yo creo que, tal como vos lo mencionas mucho en tus videos del canal YouTube, el nuevo pensamiento político es patriotismo versus globalismo, globalismo versus patriotismo. Y este globalismo no es reciente, ya viene de hace varios años, desde hace varias décadas, y se ha potenciado precisamente por los medios de comunicación. Dicen que la mayoría de los medios de comunicación se reduce a 4 o 5 dueños. Entonces es muy fácil tener un pensamiento único, transmitir un pensamiento único que precisamente favorece a esto del globalismo, en detrimento de la soberanía de los países, ¿no? O sea, cada vez más profundo esta grieta que se está notando entre la tendencia globalista y la tendencia soberanista. Sí. Cada vez está más marcado porque esa agenda cada vez está más marcada. Y los medios son los que precisamente son los que más acentúan esto. Pasa que la agenda globalista está financiada por las multinacionales y las oligarquías financieras internacionales. ¿Se entiende? ¿Por qué nosotros estamos en YouTube? Porque a los grandes medios de comunicación están cooptados por esas empresas, que son las que le ponen el dinero a los periodistas. A mí me sorprendió, no deja de sacarme del asombro que una multinacional, una red social, Twitter, le haya cerrado la cuenta al mismísimo presidente de Estados Unidos, más allá de que tenga simpatía o no, a Trump. No, Biden no. Le haya cerrado la cuenta a Trump, Twitter. O sea, en el ejercicio de su función. Uno dice, el presidente más poderoso del planeta. Es que ahí está el problema. Los estados no son poderosos y los presidentes tampoco son poderosos. Ahí se notó claramente. ¿Vos pensás que Alberto Fernández tiene poder? Claro. Alberto Fernández tiene poder con doña Pepa, con doña Rosa, con Carla, con Julio, con Luis, con Alberto. Pero no tiene poder frente a los que realmente tienen poder. ¿Y saben qué es lo curioso de los progresistas? Que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Exactamente. Con Soros son débiles y con nosotros son fuertes y opresores. Y sí, la tendencia de Fernández ahora es retarnos y echarnos la culpa de todos, permanentemente. Contra los jubilados él es fuerte. Contra las oligarquías financieras internacionales es obediente y débil, ¿no? Soros llama y Alberto obedece. Los jubilados salen a la calle a reclamar y Alberto no escucha, y Cristina tampoco, porque Cristina dijo a los jubilados no le vamos a subir el dinero, porque no hay plata. ¿Dónde estará el peronismo de Cristina? Buenas noches, gracias Fabio por acompañarme. Buenas noches, acompáñenme, Jonathan Carlos Ramos en YouTube, me van a encontrar y vamos a decir otras cositas más que tenemos para decir. Muchas gracias, nos vemos el jueves que viene si Dios